¿y tú? Bien, gracias a Dios. Bueno, amigos, una vez más, aquí le traemos estas cápsulas de salud con Marisol del Real y Mari Mesa. Hoy le vamos a hablar de las adicciones, que también es una enfermedad física y puede ser tratada y sanada a través de la bioneuroemoción. Cuéntanos un poco, Marisol, de qué se trata y algunos de los síntomas y de las situaciones que viven las personas con adicción. Y pues bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Y pues más que nada es importante saber que nuestro cerebro se rige por químicos, entonces muchas veces puede ser un desbalance químico, pero más que nada lo importante es saber que siempre detrás de una adicción hay una emoción que no ha sido tratada, que quizá ha sido ignorada, y muchas de esas situaciones vienen desde que somos pequeños. En nuestra infancia muchas de esas heridas son cultivadas, entonces pues como sabemos nuestros padres han hecho lo mejor que han podido para nosotros, entonces también así como nosotros a veces sufrimos algunas heridas emocionales, pues ellos también de pequeños sufrieron esas heridas y tampoco fueron tratadas. Entonces, ¿qué es lo que hace uno de padre? Pues que transmite a los hijos esa misma manera de cuidarlos, esa misma manera de comportamiento. Entonces, cuando crecemos, pues no sabemos cómo manejarlo, y siempre las adicciones es una manera de suplir ese vacío que hay desde pequeños. Exacto. Por ejemplo, la mayoría de las adicciones, aunque muchas personas no lo saben, en su familia, por ejemplo, la mamá o el papá tiene la misma adicción. Ese es otro caso también que cuando estudié bioneuroemoción comencé a descubrir que de repente tenía yo las mismas adicciones que mi madre. Y simplemente lo dejé. Un día dije, no, ya no voy a seguir, y lo dejé. Bueno, una adicción muy común es al café, al cigarro. Y como decía Marisol, nuestros padres no encontraron otra forma de hacerlo. Realmente no debemos culparlo. Simplemente debemos entender que eran otras generaciones, otras culturas, y ellos no tenían otra forma de sanarlo o de mejorarlo, otra forma de verlo o de entenderlo como una situación emocional y estresante. ¿Qué queremos de mamá? En el caso de que al momento de hacer el acompañamiento sea una adicción, pues de mamá adquirimos el amor, el cariño, la protección. Entonces, cuando no tenemos esa protección y ese cariño, ese amor de mamá o de papá, pues venimos a suplirlo con un tipo de adicción. Sí, porque muchas veces cuando somos pequeños, también una forma que crea una herida, un trauma, muchas veces es también como la negligencia. A veces cuando dejamos a los niños llorar, o que vemos que está llorando y le decimos, no estés llorando, los niños no lloran, o cosas así. Entonces el niño lo sabe, pues porque él tiene una necesidad. Él lo que necesita es que la mamá lo abrace, el papá lo abrace, le dé ese confort de que se sienta seguro. Entonces cuando no recibe eso, el niño piensa que él es malo, o que la mamá o el papá no lo quieren. Entonces todo eso va creando nuestra personalidad, y ya cuando somos adultos seguimos en situaciones en donde quizás somos ignorados, pero es como nuestro mismo comportamiento, pues seguimos recibiendo lo mismo que recibimos cuando éramos pequeños. Entonces muchas veces acudimos a sustancias o puede ser hábitos que no son muy productivos para suplir esa necesidad. Pues muchas veces el alcohol, a lo mejor somos personas muy calladas, pero sentimos que si nos tomamos unos tragos nos volvemos más desenvueltos, perdemos la pena. Entonces también a veces pueden ser muy sutiles, como dice Damaris, a veces puede ser alcohol, a veces puede ser el estar en el teléfono todo el tiempo. A veces estamos en una reunión, pero como nos cuesta trabajo socializar, tener una conversación con alguien, entonces ¿qué hacemos? Nos refugiamos en el teléfono, y eso nos aleja de las demás personas y también de nosotros mismos, porque no le ponemos atención al por qué me estoy sintiendo así, por qué me cuesta trabajo
Exacto. Exacto, suplimos la socialización con el teléfono. A veces no hacemos nada en el teléfono, pero lo estamos usando. Porque es una forma de llamar la atención y de mostrarle al otro. Ahí entra la sombra en el ser humano. Bueno, como no entiendo, no socializo, no me llevo bien con nadie, no conozco a nadie, pues hago creer que estoy usando el teléfono. Pero muchas veces ni siquiera estás usando el teléfono, simplemente presume que lo estás usando para que los demás no piensen que es que no entiende o que no quiere socializar o porque no puedes. Bueno, entonces hablamos del cariño. Como tú decías, Marisol, cuando los niños gritan, ¿qué quieren? Cariño de mamá. El niño, yo tengo un solo hijo y de repente comencé a ver que cuando los niños gritan es porque algo quieren. Un niño no grita por nada. Nadie va a terapia porque es feliz. Todo el que va a terapia, a cualquier tipo de terapia, es porque tiene un problema. Entonces, cuando un niño grita, o tiene hambre, o tiene sueño, o está cansado, o le hace falta el cariño de mamá o papá. O la persona que lo tiene allí quizás porque necesita tenerlo, no porque le da cariño al niño. Entonces, ¿qué hace el niño? Pues comienza a gritar para llamar la atención. Y ahí es donde comienza ya cuando adultos se activan esos conflictos. Yo, por ejemplo, le hago una angeloterapia, que es lo que hago a una persona. Bueno, la aprendí de neuroemoción como siempre. Me gusta repetirle a las personas, para los que no han visto mis videos anteriores. Le hago un acompañamiento, una terapia a una persona y me dice, y el motivo de consulta es que observando algunos familiares de la casa no aparezco en ninguna foto. Y yo le digo, ¿y eso qué importa? Bueno, bueno, no aparece en ninguna foto. Y cuando le pregunta a mamá, no, tú como estabas chiquitito en esas fotos, te dejábamos dormido porque no te gustaban las fotos. Te dormía desde temprano. O sea, la mamá, tú sabes, ya a esta edad, han pasado más de 30 o 40 años de esa situación. Pues la mamá ni se recuerda por qué razón el niño no está en las fotos. Entonces, yo le digo, bueno, quizás tú eras un niño que no te gustaba estar en la bulla, pues puede que el momento que apareció el fotógrafo, ya ve que 40 años atrás no todo el mundo tenía el privilegio de tomar fotos. No hay personas que no tienen ese álbum de fotos de cuando eran niños. Entonces, posible cuando apareció esa persona a tomar la foto, pues tú te habías dormido, ensuciaste la ropa o algo. Pero no puedes decir que no te quería. No puedes decir que simplemente no estás en la foto porque mamá y papá no te querían. No me quieren, no estoy en la foto. Entonces, se activó en esa persona esa idea de que no lo quiere. Porque somos nosotros mismos los que inconscientemente activamos esos patrones, como esos programas del inconsciente que traemos de papá y mamá. Claro que si mamá te quería porque no te hubiese querido, pues no te tiene, ¿verdad? De todos modos hay mujeres que también he tenido que hacer terapia con mujeres que no querían tener más de un hijo, pero ya lo tienen. ¿Qué van a hacer? Pues le dan cariño, amor, comprensión, porque para que una madre maltrate a un hijo físicamente o verbalmente, pues debe haber un conflicto en ella, o un bebé, más diríamos, un bebé. Entonces, todos estos patrones desde el inconsciente se activan cuando son muy niños. La mayoría de los niños lo recuerdan a los 7 o hasta antes de los 7 años, pero se activan desde el inconsciente cuando son niños. Entonces, el hecho de que no aparezca en la foto, no puedes decir que no te quiere. Simplemente, al momento de tomar la foto, por alguna razón tú no estabas ahí. Por alguna razón. O sea, nosotros mismos, es muy bueno ir a terapia, pero nosotros mismos podemos comenzar a hacer ese acto de conciencia cuando se nos activa esa situación. Porque, como siempre les repito, de ahí viene una enfermedad. Por ejemplo, me voy a tomar unos traguitos porque esto me tiene amargado y así me relajo. No, diga, no voy a tomar. Estamos hablando, por ejemplo, de las adicciones. La adicción más común es el alcohol. Pero hay tantas cosas a las que somos adictos que no tenemos idea. Por el caso mío, yo era no adicta, pero me gustaba comprar menta, comer menta whole. Prácticamente en un momento decía, ¿que estoy adicta a esto? ¿Y por qué yo como tanto? Y yo dije, la voy a dejar y la dejé sin hacer una terapia. Simplemente dije, no, pero es que a mi mamá le gusta comer menta. Pero yo no tengo por qué comer menta. Si no me gusta. Una invierte mucho dinero. Otra tengo que ir a comprarla. Cuando no hay, sentía como que la necesitaba. Y en un momento dije, no la necesito.
y no tomo alcohol, no como la mentita, no hago nada que digamos que sea en exceso. Todo lo que hacemos en exceso es una adicción, todo. Entonces, a través de bioneuroemoción sanamos todas esas adicciones de las que somos inconscientes y que están ahí guardadas en nuestro cuerpo. Perdón, yo recuerdo cuando estábamos haciendo el posgrado de bioneuroemoción y que vimos el tema de las adicciones y teníamos que indagarnos a qué éramos adictos, ¿verdad? Y yo recuerdo que, pues yo siempre el café me... Se fue Marisol. 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 Mi taza de café era como tomo el poder de papá, porque yo miraba a mi papá que él desde temprano se tomaba su taza de café y salía a limpiar su carro y se preparaba para irse a trabajar. Entonces, fíjate, uno de pequeño no lo piensas, pero solo miras el comportamiento, ¿verdad? Entonces yo ya de adulta, para mí, tener mi taza de café al lado era como tomo el poder de papá para salir al mundo, ¿verdad? Para empezar mi día. Entonces, una vez que comprendí eso, ya pude elegir, pues, si quiero tomar mi café o no, porque, pues, el poder de papá uno se lleva adentro, pues, ¿verdad? Entonces, ya cuando comprendí eso, pude decidir dejar el café sin tener dolor de cabeza ni ninguna consecuencia. Entonces, ya es una decisión consciente si quiero hacerlo porque lo necesito o porque quiero hacerlo por gusto. Entonces, ya ahí tienes la posibilidad de elegir, no es como una necesidad, ¿no? Exacto. No es una necesidad. Tú tienes el poder de elegir, como decíamos antes. Bueno, el café y hacer todo lo que hacía papá, siempre que no sea en exceso, pues es una forma de serle fiel al clan, pero también de activar en nosotros las constelaciones familiares, por ejemplo. Me tomo ese café con pan y me empodero de los poderes que tenía papá, que yo no los tengo. ¿Qué tenía papá? Papá era seguro, era próspero, era buen mozo, aunque no lo fuera físicamente, pero se sentía. Entonces ahí estamos constelando a la familia, pero trayendo todo lo positivo en nosotros, que venga desde ellos. Entonces, bueno, hablando de cosas positivas, también viene la negativa, que no es que sean malas, simplemente son polaridades que debemos saber que son en nosotros y saber cómo manejarlas. Todo eso se trabaja en bioneuroemoción, porque una adicción también que no queremos que nadie herede de la familia es la avaricia, pero hay que ver si eres avaro al trabajo y eres avaro a cosas que no tienes. Entonces, como le decía, empoderarnos de papá y mamá, de esas adiciones positivas que nos traen cosas positivas a nosotros y por supuesto también a nuestro entorno, aunque no nos importe. Es bueno saber que lo que es bueno para nosotros sea bueno para nuestro entorno. Por ejemplo, una avaricia o una adicción al trabajo es buena porque te va a dar una buena estabilidad económica y te va a mantener ocupado y te va a dar lo que tú necesitas. Pero entonces te aleja de la familia. No tienes tiempo para la esposa, no tienes tiempo para los hijos. Entonces, como quiera hay que ver, porque nada es bueno ni malo en este caso. Simplemente saber, integrarlo y darle a cada cosa su momento. Cuando hablamos de las adicciones, por ejemplo, al alcohol o al tabaco, no son tampoco buenos ni malos. Simplemente saber que podemos tomarnos unas copitas de alcohol o unas chelas, una cerveza. Podemos fumarnos uno o dos cigarros sin ser adictos a ellos. Y el que fumemos o bebamos no quiere decir que somos adictos y que estamos haciendo algo malo y que cuando éramos niños necesitábamos a mamá o a papá. Simplemente hacer todo con un poco de moderación y no serle fiel al plan. Porque algo que también, Marisol, nunca hemos hablado es que cuando las personas, por ejemplo, nacemos en el campo como yo, pero nos mudamos a la ciudad, nos vamos despegando de todas esas creencias del campo, vamos creando nosotros, vamos saliendo de la sombra de que vivíamos en el campo, vamos creando quizá otra sombra que no estaba en el plan, pero la creamos nosotros, porque ya ahí en ese caso casi hasta nuestro ADN puede cambiar. Ya personas piensan distinto en República Dominicana, eso creo que lo dije en una
una terapia o una conferencia anterior. Pero cuando vienen a Estados Unidos, con este ambiente que hay acá, pues tu sistema inmediatamente tiene que cambiar. Porque aquí tú te encuentras con una pareja de un mismo sexo besándose en el tren. No es nada malo, pero en esos países hispanos como el nuestro, eso es algo que la gente no está todavía preparada para verlo. Entonces, allá tú no lo quieres ver, pero aquí tú lo ves y dices, es normal. O sea, que el cambio del entorno también ayuda, a mejorar y a ver en otra polaridad esas tradiciones y esas costumbres que teníamos. Sí, también, como eso que mencionas de las sustancias, fíjate, miraba un documental del doctor Gabor Mate, que él se ha dedicado a estudiar las adicciones y ha trabajado con personas que han tenido adicciones muy severas como a la heroína, a la cocaína, todo tipo de sustancias. Entonces él decía que las sustancias no son adictivas, sino que algunas personas somos más susceptibles a ciertas sustancias, porque si no, todo el mundo que toma alcohol pues será alcohólico, ¿verdad? Entonces hay ciertas personas que igual tiene que ver su ADN, como dice, su medio ambiente en el que creció, sus necesidades emocionales, porque también como el alcohol se lo utiliza para llenar un vacío pues que está ahí. Entonces, igual las sustancias, cualquier droga, ¿verdad? Que puede ser pastillas, como tipo heroína. Entonces, él lo que hacía era que platicaba con las personas, con los adictos, y lo que trataba él de ver era no por qué la adicción, sino por qué el dolor, cuál era el dolor detrás de esa adicción. Entonces, él lo que cuenta es que dice que el 100%, sin excepción, todos sus pacientes sufrieron con algún tipo de negligencia, de abuso físico, abuso sexual, con maltrato verbal, cualquier tipo de adicción, de maltrato por parte de sus padres o algún familiar cercano por los que ellos tenían algún vínculo emocional. Entonces, como decíamos al principio, pues todo eso va generando un dolor, un vacío, y pues cuando somos niños no tenemos con quién hablarlo, entonces lo vamos como reprimiendo y se va quedando ahí guardado. Y ya cuando somos adultos y tenemos la capacidad de tomar decisiones, muchas veces lo llenamos con ese tipo de sustancias, pero como vemos, pues no todo el mundo se vuelve adicto, sino algunas personas, dependiendo del tipo de necesidad que tenga, de necesidad emocional, como también a veces alguna sustancia puede traer algún tipo de químico que se activa en nuestro cerebro, entonces sentimos algún tipo de beneficio, algún tipo de confort, y por eso se vuelven una adicción, se vuelven una acción repetitiva. Exacto. Porque no tenemos esa ayuda necesaria en el momento para afrontar esa necesidad. Por ejemplo, no hay una amistad con alguien para contarle y que si alguien te diga, ¿y por qué no vas al psicólogo? ¿Por qué no buscas ayuda profesional? Es lo normal. Entonces, como en ese momento no hay esa ayuda profesional para que supla esa necesidad, pues la buscan en cualquier tipo de adicción. Cuántas veces llega y se activa ese programa, porque estos programas se activan en las personas, ¿no? Ellos están siempre ahí, pero se activan en un momento determinado, en ese momento de debilidad de las personas. Entonces, cuando llega ese momento de debilidad, en lugar de pedir ayuda a un amigo, a un profesional, pues se van a refugiar en cualquier tipo de alcohol o droga que aparentemente los hace olvidar, pero realmente lo que hace es agravar el problema. No es que ya porque te tomaste unos tragos y después te vas a dormir, lo vas a olvidar y ya se fue, no. Eso sigue allí en ti. Lo que hace prácticamente es activar esa necesidad. En lugar de decir, bueno, cuando yo era un niño, yo por ejemplo que me crié lejos de mis padres, yo cuando era una niña me crié con mis hermanos, desde muy muy pequeñita. Yo actualmente estoy sola y yo no siento que necesite la presencia física de alguien. Me la paso estudiando, haciendo mis cursos en línea,
hago los videos, arreglo cosas que tengo que hacer, trabajo, me comunico con mi familia cuando puedo, con mi hijo. Entonces, ¿qué hay detrás de esas emociones? Desde niña casi siempre estaba sola porque mis hermanos se iban a trabajar y a veces una vecina era que me decía, hola Mari, por la ventana. O sea, no es nada nuevo y estar solo tampoco es malo. Porque si vas a tener unas compañías que no te ayudan, no es mejor quedarte solo. Y que no estás sola, porque siempre que tengas algo que hacer, no estás sola. Medito, así que tengo compañía de los guías, de vez en cuando me dicen, haz esto, haz aquello, yo a veces hago caso y a veces no, yo que soy humana, como dicen los extraterrestres, ustedes los humanos, sí. Entonces, digamos que no estoy sola nunca. Físicamente, sí, pero espiritualmente no, que también es compañía. Los espíritus que están a nuestro lado también son nuestros familiares, no físicos, pero están allí. Entonces, no hay que suplir una necesidad con una adicción o sentir que uno siempre necesita algo para tapar aquello. ¿No? Porque entonces vivir, de todos modos, vas a vivir en la sombra. Bueno, y esta conversación que estamos teniendo hoy, pues esperamos que les sirva para que si alguno de ustedes está pasando por algún tipo de adicción o que quizá acaba de identificar algo que hace recurrentemente, ¿verdad? Y que siente que no puede dejarlo, que se pregunten para qué lo estoy haciendo. Como dijo Damaris, hay actividades o quizás adicciones que pueden ser positivas, pero cuando es en exceso, pues ya nos meten problemas. Entonces, es bueno preguntarnos el para qué lo estoy haciendo, porque como no tenemos la cultura también de, como dice Damaris, de ir a terapia, de platicar de lo que nos sucede, porque es doloroso. Como nosotros cuando hacemos una sesión de bioemoción, siempre vamos a la infancia, vamos a la vida actual, a la infancia, a las relaciones que hemos tenido. Entonces es duro, pero es necesario para poder sanar esas heridas. Es necesario tocar esos momentos, ir a esos recuerdos, porque hacemos como un pequeño viaje en el tiempo y vamos a esos momentos de cuando pequeños sufrimos algún tipo de dolor emocional y es necesario para sanarlo, ir a esos momentos. Entonces también es bueno pues saber que es necesario ya tener esa cultura, empezar a cambiar un poco esa manera de ver, porque así como tomamos cuidado de nuestro cuerpo, también es necesario tomar cuidado de nuestras emociones. No es algo que no se nos enseña, pero es algo que personas que están mirando este video, pues que se den cuenta que por algo esta información está llegando a ellos, ¿verdad? Y también tener compasión también por las personas que a veces vemos en la calle, ¿verdad? Y que sufren algún tipo de adicción, porque también a veces cuando las vemos y sentimos algún tipo de rechazo, es también algo de nosotros en ellos, pues que nosotros rechazamos. Entonces, verlos con compasión, porque hay que ver hasta qué situaciones tuvo que haber vivido para llegar a ese momento, pues para haberlo perdido todo. Muchos pierden su casa, su familia. Entonces, pues verlos con compasión y compasión también con nosotros mismos. perfecto. Ver a cualquier adicto, verlo con compasión, verlo, ¿por qué me tenía yo que encontrar con esa persona? ¿Por qué tuve que verla? ¿Qué hay en mí que está en él? ¿Por qué nos causó compasión? Entonces, bueno, Marisol, ¿qué te parece si terminamos o continuamos con algo más? Porque, como le decía, las adicciones tienen un conflicto que tiene que ver mucho con mamá o con papá, adicción al éxito, adicción al fracaso, miedos. Todas estas adicciones y muchas más, cualquier adicción que se nos presente tiene un conflicto familiar con nuestro árbol genealógico, con mamá, papá, abuelos. Entonces es bueno tratarlo e irse justamente cuál es la razón de la adicción, desde cuándo tengo esta adicción y qué quiero yo suplir, en qué pienso yo antes de. Entonces todo esto tiene un sentido biológico, un sentido simbólico, tiene un conflicto y detrás de ese conflicto pues hay un origen familiar y tenemos que comenzar a verlo para comenzar a sanarlo.